Probando. Buenas tardes, Gisbay. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, profe. Bien, mucho trabajo. Ya, espéreme un poquitito que no le escucho bien. ¿Cómo me dijo? Que sí, mucho trabajo hoy. Muchísimo trabajo. Aquí estoy como negra esclava. Como todo el mundo. Bueno, Profe, mire, aprovechando que estoy conversando aquí con usted, le iba a preguntar, ese 20%, lo que pasa es que yo estoy revisando la página, porque he estado bastante ocupada, y bueno, aparte, entre otras cosas, por fin me vacuné del COVID, entonces también he estado con mucho malestar por los síntomas secundarios. Pero entre eso, estaba viendo lo del 20%, ¿cuál es la actividad? Porque vi que hay una que dice principios básicos, que es como una teoría nada más. No vi ningún ejercicio, y usted normalmente coloca teoría con ejercicio. ¿ese es cuál? De Yacimientos 1. El 20%, porque el 10% lo tengo listo, no lo he entregado todavía, pero lo tengo listo. Pero el 20% que no sé de qué es exactamente, no me aparece en la plataforma. No sé si es a mí solamente, porque la verdad es que no he preguntado, pero vi que una chica preguntó que si se entregaban Word o PowerPoint, entonces dije, ¿será que soy yo la que no lo estoy viendo? Bueno, Me quedó la duda, déjame revisar ahora en la plataforma a ver qué está pasando. Porque porque no sé, o no sé, bueno, igual yo puedo preguntar en el grupo a ver si los muchachos me la envían, porque hoy es que voy a hacer la actividad, porque ando, bueno, usted se imaginará, bueno, no se imagina, yo vendo marisco, entonces en el día de la madre, los fines de semana, este trabajo se pone full. bueno, me lo imagino. Todo el mundo tratando de llenar la despensa otra vez. Claro. Entonces, bueno, profe, usted me avisa cualquier cosa, yo igual le voy a escribir. Y bueno, voy a estar atenta lo más posible mientras Ok, no llegue el... ok, está bien. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Bien, aquí en la lucha. Estamos pasando una gripe también. No el COVID, pero una gripe. Me alegro, así estaba yo hace días, con una gripe. Bueno, apenas estoy antier, bueno, ayer en la mañana, antier, sí.
Estaba que lo que era tener un motor aquí, pues, no se me entendía nada. Sí, así Pero estaba yo bueno, también. ahorita por lo menos ya se me entiende algo. Igualito cuando hablo mucho, se me empiezan a trancar las cosas. Pero bueno, ahí vamos. Por Vamos eso a fue ver que si pasó aparece. la Ah, clase para hoy. Por eso pasó la clase para hoy. sí, por lo mismo. O sea, también hay un problemita con mi esposa también, una enfermedad que tiene ella ahorita. Entonces también andamos con las gestiones médicas y todo eso. Entonces entre las dos cosas se me complicó todo. Inicialmente había pensado pasarla para el viernes, después tuve que pasarla del viernes pasado. La verdad. Y mañana tengo las que deberían estar haber estado del viernes. Pero Verde. bueno, ahí vamos. No, ya llevo 2 fines de semana con esto, o sea que tengo que emparejarme. Ya, definitivamente. Sí. Ok, vamos a ver. Bueno, no se ve más nadie, vamos a tener que empezar. Bueno, hasta ahora de las propiedades físicas de la roca vimos lo que tenía que ver con la permeabilidad, con la porosidad, con la saturación, con las propiedades capilares y la parte de permeabilidad. Entonces vamos a ver un grupo de ejercicios, tienen algunos relacionados con cada una de esas zonas. El primero va a ser de la parte de porosidad y saturación. Bueno, un ejercicio sencillo, básicamente es más de análisis que de cálculo. Tiene cálculos, pero los cálculos son muy sencillos. Es cuestión de entender, si pudiéramos empezar por ahí de ver qué entienden ustedes y después vemos lo que... Ah, bueno, lo que pasa es que está junto. No vamos a poder hacer esa. Si pudiéramos tapar esto por aquí. En un tapón de núcleo se inyectan 63 centímetros cúbicos de agua salada y 186 centímetros cúbicos de petróleo. Si la porosidad del núcleo es de 25%, ¿cuánto es el volumen total del núcleo? Tapón de grande. ¿Y cuánto es la saturación de agua y petróleo? Traten de no mirar la parte de abajo y ¿qué entienden que hay que hacer allí? ¿Tienen una idea? Hay un ejercicio del 20% que se parece mucho a este. Ujú, sí. Sí, fíjate, si inyectamos 63 centímetros cúbicos de agua y 186 de petróleo hasta saturarlo, bueno, la parte que me faltó aquí, y si la porosidad es del 25% del volumen del poro, del tapón, significa que ese volumen que se inyectó representa la porosidad. O sea, un 63 más 138, 186, como dice, son 249 centímetros cúbicos. Entonces, ese es el volumen poroso. Entonces, si conozco el volumen poroso, o vamos a la fórmula, que es porosidad. Volumen poroso sobre volumen total. ¿Qué les estoy pidiendo? Volumen total. Entonces, si porosidad es igual a volumen poroso sobre volumen total, conozco volumen poroso, conozco porosidad, ¿qué tengo que hacer? Intercambiar de posiciones, volumen total con porosidad, un despeje. Voy a despejar volumen total. Que me queda conformado por volumen poroso
entre porosidad. Entonces tenemos que para hallar eso, ¿qué es lo que hago? Divido los 249 centímetros cúbicos que representa el volumen poroso entre la porosidad, pero expresada en fracción, o sea, 0,25. Y eso me da 996 centímetros cúbicos. Ahora, ¿cuánto es la saturación de agua y de petróleo? Acuérdense que la saturación es la fracción de la porosidad que está ocupada por un fluido determinado. En este caso, agua y petróleo. Entonces tenemos el volumen ocupado, que son 249, de los cuales 63 corresponden a agua. Entonces, si yo divido los 63 entre 249, sé qué fracción de ese volumen poroso está siendo ocupado por el agua, que en este caso me da 25,3%. Y puedo hacerlo matemáticamente dividiendo los 186 entre 249 o simplemente por diferencia. El volumen poroso es el 100%. Si ya sé que 25,5 es el volumen del agua, 25,3 quiere decir que 74,7 es simplemente la porosidad. Entonces, fíjense que es una cosa simplemente de lógica. Igual que el caso del ejercicio del 20%. Hay una cosa ahí que tiene que seguir la lógica de lo que se les está diciendo. Porque es un tapón que se pesa, se satura, luego se vuelve a pesar. La diferencia de peso, ¿quién es? Lo que él absorbe. ¿Y dónde entró? En los poros. Pero la diferencia, esa diferencia de peso le representa el peso, por decirlo así, del líquido que va a llenar los poros. Y tienes como dato la gravedad, la densidad específica. Entonces, como tú dices, es un problema que se le parece, pero es otra forma de analizar. Esto es más de análisis lógico, porque la, 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 la respuesta matemática es sencilla, muy sencilla. Normalmente cuando se presenta un problema, la idea es tratar de entender de qué estamos hablando para poderlo hacernos la vida tranquila. Yo siempre he dicho, el trabajo nuestro no es tanto los cálculos matemáticos. Porque los cálculos matemáticos, como dice, hay muchos que lo dicen. Mira, yo no sé para qué quiero aprenderme esto si la computadora hace los cálculos, ¿sí? ¿Cierto? Y te quita la parte, trabajo mecánico de hacer los cálculos. Ese es su trabajo. Pero ¿quién decide qué ecuación voy a usar? ¿Quién decide si debo despejar o no despejar para poderlo utilizar? Si tengo 4 ecuaciones, ¿quién decide cuál es realmente la que voy a utilizar? Entonces el ingenio no está en los cálculos, el ingenio está en seleccionar la acción que debo tomar. Entonces, ¿cuál es uno de los grandes problemas que he visto en muchos exámenes a lo largo del tiempo que tengo? Que la mayor parte de las personas leen las 2 o 3 primeras líneas de cualquier enunciado del problema y empiezan a trabajar. En mitad del camino se leen otra parte, no la conectan con la primera parte, ni la conectan con lo que está más abajo. Y en ese interín pueden tomar una decisión que acaba con tu ejercicio. Ya ha pasado. En una ocasión me pasó de un estudiante que me decía que, profesor, usted no dio el valor de tal. Le dije, sí lo di. Está allí, en las primeras líneas. Decía, no, él leía más.
Lo llamé y le dije, léeme lo que dice aquí. Ta, 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 ta. Cuando llegó a lo que tenía que ver, al dato que estaba buscando, pasó por encima de él. No lo vio. No lo leyó. O sea, su mente no estaba hecha para leer ese dato, que tenía que haberlo captado mucho antes, porque lo que necesitaba, pero por la parte que había leído, no estaba allí, ya para él no estaba. Y tuve que llevarlo, palabra, dime que sí, palabra, 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 hasta que lo llevé. ¿Qué dice? Entonces, trabajo nuestro es analizar información. Los problemas los puedes resolver. Para eso hay calculadoras, para eso están los asistentes técnicos que se utilizan también. Cuando tú no quieres hacer muchos cálculos y hay una persona que está más o menos entrenada, lo va a hacer. Que él te haga los cálculos y te los traiga. A la final la firma en la que vas es la tuya, ¿no? Igual que la computadora se equivoca haciendo los cálculos, pero quien va a dar la cara por esos números son ellos. Y que tiene que asegurarse de que eso esté bien. Entonces tú tienes que saber lo que hace la computadora. Entonces por eso es que tengo que saber cómo funciona la ecuación, cuáles son las variables que tienen, cuáles son las unidades. Y hay gente que se equivoca con eso. Acabo de correr un examen y eso. Simplemente tomó el valor como se lo di. Necesitaba hacer una transformación de unidades, no la hizo. Para adelante. Muerto todo el ejercicio. Con ese error nada más. Entonces es importante leer todo el ejercicio, el enunciado, tratar de entender de qué se trata antes de empezar a resolver. ¿Cuál es el valor de la tensión interfacial a través de un capilar de radio 0,025 centímetros? Si la altura de la columna de agua es de 3 pies, la densidad específica del petróleo es de tal, y la densidad específica del agua tanto. El ángulo de contacto es de 32. Simplemente aquí vamos a aplicar directamente la ecuación. Pudiéramos, o sea, empezar otras formas de, pensé hasta hacer un ejercicio con 4 tubitos con diferente altura para que hicieran el cálculo. ¿Verdad? No, vamos a hacer un ejemplo sencillo de lo que hay que hacer. Si conozco el radio, conozco la altura, conozco la diferencia de densidad, la diferencia de densidad de los fluidos que están indicados allí, y conozco la gravedad, la aceleración de la gravedad, 980 pies por segundo. Okay. Entonces puedo, y tengo que, se me rodó. Todo eso dividido entre 2 coseno de tita de 32 y da 350 dinas sobre centímetro. Simplemente con esas unidades, sin hacer cambio de unidades. Pero yo de cualquier manera, yo me puedo aparecer con cambiarte la altura. Bueno, hay que transformar los pies a centímetros. Son 3 pies. Cada pie tiene 30,48 centímetros. Hay que llevarlo a 3 centímetros. La gravedad específica o la gravedad específica o la densidad específica son básicamente lo mismo. La diferencia es que una tiene unidades y la otra no. La gravedad específica por lo menos del agua es 1,025 y la densidad específica es 1,015. ¿Y la densidad específica cuál es? 1,015 gramos sobre centímetro. Es el mismo valor, pero uno tiene unidades extra. ¿Por qué? Porque la densidad base del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces la gravedad específica es adimensional, pero la densidad específica sí tiene unidades. Entonces esto es simplemente aplicarla, igual si quisiera ver cuál es la diferencia de densidades o la altura, yo te doy la tensión interfacial que existe.
y te doy el radio de los capilares, te puedo pedir cuál sería la altura que alcanzaría el fluido en ese capilar. Se puede hacer muchas cosas. O sea, una ecuación no se define por una variable. Todas las variables que la forman pueden llegar a ser la incógnita. Y eso tienen que tenerlo claro. Por eso es cualquier ecuación que tú necesites, pero no la necesitas por lo menos para determinar, no necesitas eso, necesitas ya la diferencia de densidades. Ah, pero tienes estos datos, pero necesitas para otra ecuación. Ah, es que la puedo obtener, porque tengo esos datos. Entonces es cuestión de entender que cada ecuación es una herramienta. Yo tengo que aprender cómo la puedo utilizar y para qué cosas puedo y no puedo utilizar. Este es otro que se ajusta mucho a los medios porosos, que tú puedes tener capilares de diferentes diámetros. Entonces, ¿cómo hallar una presión capilar en eso? Calcular todo y sacar promedio. No. Una forma es esta, es básicamente una relación que es como sumar todas las ecuaciones, empezar a simplificar y a la final se reduce todo a esto. Que la presión capilar, cuando tú tienes diferentes capilares, es igual al inverso de los diámetros multiplicado por la tensión interfacial. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la presión capilar en este caso? Si yo tengo la tensión interfacial, puedo hallar la presión capilar o puedo hallar cuál es el promedio de los capilares, el diámetro de los capilares que tengo en la formación o en el yacimiento. Nosotros como tal no hacemos tantos ejercicios de esto, los petrofísicos sí, porque ellos tienen, como ellos trabajan mucho con la parte de las variables o los parámetros que están implícitos en la porosidad y la saturación. A nosotros nos interesa como ingenieros de petróleo el valor. Al petrofísico le interesa más cómo obtenerlo y por qué ocurre ese valor. Nosotros como tal debemos tener un entendimiento de lo mismo, más no es nuestra aplicación específica, pero podemos hacer en muchos casos. Los ingenieros de petróleo pueden llegar a ser petrofísicos, un geocientista también. Es otra carrera que podemos tener. Al igual que en la parte de simulación, tú puedes ser un experto en simplemente en construir el modelo. Puedes ser un experto en la parte de cotejo o en la ejecución de correlación, de la parte de predicciones. Hacer el escalamiento de las propiedades es una carrera dentro de lo que es simulación. O sea, dentro de cada especialidad hay cierta carrera en la cual tú te puedes convertir en un especialista. Y es hacia donde tenemos que ir en estos casos. Porque ingenieros de petróleo hay muchos, pero especialistas en muchas cosas hay pocos. Ok, por la parte de presión capilar. Esto se determina a nivel de laboratorio. Uno de los trabajos más importantes que se puede hacer con estudios, nuevamente por la área del petrofísico, es la parte de determinar, una vez que se tiene la información de los núcleos, cómo es la distribución de fluidos dentro del yacimiento. Y recuerden que las presiones capilares tienen mucho que ver con el entrampamiento de los fluidos dentro del yacimiento, cómo ellos se van a organizar. Entre eso está la presión capilar, la tensión interfacial, la tensión superficial. Todos esos factores tienen que ver con el entrampamiento. Entonces, ¿cómo se analiza la presión capilar? A nivel de formación. A través de tapones de núcleo. ¿De uno? No. ¿Por qué? Pues no, las formaciones no son homogéneas. Entonces tienes que tomar de diferentes facies o porciones de la roca con características particulares
tomar muestras, tapones del núcleo. A esos tapones hacer pruebas de presión capilar y terminas obteniendo para cada núcleo, para cada tapón, datos de presión capilar. Ahora simplemente los sumo, los multiplico, los divido entre 4. Resulta que no es tan sencillo porque las cosas en la naturaleza son sencillas y complejas. Sencillo es el proceso, complejo los resultados. Entonces, J. de Leverett realizó un procedimiento, desarrolló una ecuación que me permite ajustar cada dato de esto a una curva de referencia. Y luego con esas curvas de referencia, una para cada tapón, aquellas que tengan afinidad en cuanto a la forma que den, porque estas curvas, si se grafican, pudieran dar algo así, pudiera dar una un poquito más, que se abre hacia la derecha mucho más rápido, otra que prácticamente se venga vertical y nunca de flexión hacia la derecha, entonces cosas por el estilo. Entonces la ecuación de Leverett trata de normatizar los valores que se toman a nivel del laboratorio, porque inicialmente esto se utiliza para hallar los valores de presión capilar, pero, o sea, por la tendencia a condiciones de laboratorio. Hallar la presión, la promedio, y una vez que tengas la promedio, la llevas a condiciones de yacimiento. Con eso tú puedes establecer cuál es el nivel de contacto de agua libre a nivel de yacimiento. ¿Por qué me interesa eso? Porque eso me interesa para los efectos de completación. Entonces, normalmente, cuando se llega a un estudio, se puede realizar mucho mejor, un estudio integrado. Pero el petrofísico tiene algunas herramientas que le permiten, con la información de los registros, tratar de generar algunas curvas que le permitan tomar decisiones con respecto a ese nivel de agua libre para los efectos de completación inicial. ¿Sí? La parte nuestra viene en decidir cómo lo vamos a completar. El petrofísico tiene que indicarnos qué formaciones y dónde considera que son los más propicios, y de ahí para adelante nosotros tenemos que cuadrar la completación. Entonces, en la función J de Leverett, esa ecuación que está arriba, con cada uno de esos datos de presión capilar obtenido para cada uno de los tapones, tapón por tapón, se hacen los cálculos de los valores de presión capilar. Luego con eso se generan una familia de curvas de estas, se hace una regresión lineal para hallar la curva promedio, y con esa curva promedio yo puedo generar en reversa una curva de presión capilar, pero que ya no se mueva. Si vemos aquí los datos, va de 15 a 160. ¿Ok? Y los valores por lo menos estos son saturaciones, y los valores de saturación que yo puedo generar para esta curva pueden ser de 0 a 100, ¿sí? Con mucho más detalle. Y esa representa una gráfica por medio que me permite conocer de la distribución del agua dentro del yacimiento. Entonces a mí me interesa completar zonas donde no haya agua móvil. Por el primer negocio de nosotros es producir petróleo, no agua. Entonces no nos interesa traer agua a la superficie hasta que llegue el momento ya indeseable en que pues, empieza a suceder. Pero mientras más lejos sea eso, mejor. Pues. La idea es utilizar
mi equipo completo de producción para producir únicamente hidrocarburos, no agua. Entonces, como ven, hay unos cambios que hay que hacer, porque la función J de level es una función adimensional, y todos los parámetros que tenemos allí son parámetros dimensionados. Entonces hay que hacer una serie de conversiones para hallarlo. Con todas esas conversiones tú puedes hallar una constante que se le aplica a la ecuación y puedes tener ya no tienes que utilizar las conversiones de 100 por centímetro cúbico o elevado a esto, sino simplemente una constante y que para los mismos valores que estás colocando ahí como de los datos, te va a funcionar igual. Esta parte es importante. Las curvas de presión capilar, de permeabilidades relativas, las permeabilidades efectivas y las permeabilidades relativas al agua, las permeabilidades relativas son las más utilizadas, sobre todo para la parte de simulaciones y entonces esas curvas se pueden hacer a nivel de laboratorio o se pueden generar utilizando correlaciones que ya otros autores han generado que aplican para ciertas condiciones. Dependiendo del yacimiento que tengamos, podemos escoger alguna correlación que nos puede hacer. Entonces, hay muchos cálculos matemáticos asociados con yacimientos que trabajan con permeabilidades relativas o permeabilidades efectivas. Si yo tengo la permeabilidad relativa y tengo la permeabilidad absoluta de la roca, tengo la permeabilidad efectiva. Simplemente multiplicar uno por otro. Pues la permeabilidad efectiva se expresa en milidarcy, pero las permeabilidades relativas se expresan como fracción. ¿Por qué? Porque el valor de la permeabilidad efectiva a cierta saturación de agua dividido entre la permeabilidad absoluta. O una permeabilidad de referencia que puede ser la permeabilidad a 100% saturación de agua o a 50% saturación de petróleo. Cuando yo trabajo con proyectos de recuperación adicional, en algunos casos, dependiendo de la experiencia, se puede especificar que para condiciones del yacimiento mayores a 70% de saturación de agua, no se... Déjame un momentico, déjame dejar de compartir aquí. ¿Ok? Las curvas de permeabilidades efectivas y las curvas de permeabilidad relativa tienen la misma forma. Lo que pasa es que en el eje vertical, en la permeabilidad efectiva va de 0 al valor de K absoluto. En el horizontal, sigue siendo saturación de agua. Pero en la permeabilidad relativa va de 0 a 1, máximo, el valor máximo. Es como una fracción. Pero la forma de la curva es la misma. Pero si yo quiero determinar, puedo entrar a la curva con una saturación, agarro el valor de KR, me busco la permeabilidad absoluta, la multiplico por el valor de KR que obtuve, tengo la permeabilidad efectiva al agua o al petróleo, dependiendo de lo que yo quiera. En yacimientos, esto se utiliza mucho para algunos cálculos de ingeniería, tanto en la parte de yacimientos 3, que tiene que ver mucho con procesos dentro del yacimiento, parte de desplazamiento y todo eso, y métodos de recuperación adicional, que son, para la parte de yacimientos 2 también se puede utilizar en algunas cosas, no hay tantos cálculos que tengan que involucren esto, salvo que te metas ya con la parte de simulación.
Y los simuladores, sí, ellos juegan con eso. Eso es parte de la información que ellos tienen que manejar. Porque, como le digo, dependiendo de la curva de permeabilidad relativa, en cierta forma tú tienes todos los valores de permeabilidad efectiva, teniendo la permeabilidad absoluta, o dándola como dato. Entonces, la construcción de esto y conocer el punto de cruce de estas dos curvas, cuando se acerca mucho al 50% y un poquito menos, indica que el yacimiento tiende a ser mojado por agua. Cuando se aleja por encima del 52-53% de la saturación de agua, el yacimiento tiende a ser oleófilo. En el libro de Magdalena hay una parte que tiene que ver con las propiedades. Ahí pueden leer un poco más sobre eso. No es interesante, pues, simplemente viendo los datos de cómo se comporta la curva, tú sabes qué tipo de yacimiento. Pues, si tiene un yacimiento mojado por agua o mojado por petróleo. Usted sabe que si es mojado por agua, el petróleo se va a producir más fácilmente. Si es mojado por petróleo, es más posible que hay más probabilidad de que tengamos menos problemas produciendo agua que produciendo petróleo. Entonces son tal vez cosas que desde el punto de vista conceptual tenemos que aprender. No vamos a esperar que ustedes aprendan todas las ecuaciones y tengan un formulario, el libro de formularios así, a mano. Pero sí que la mente sí no la pueden perder. Y lo que tú tienes que aprender es a analizar el proceso. Los cálculos matemáticos lo que son confirmaciones. Los problemas tú los resuelves aquí, pensando. Si tú puedes analizar la situación que te está planteando y visualizas lo que tienes que hacer, ya tienes la mitad del trabajo hecho. Los cálculos matemáticos lo que son es para confirmar los resultados. Y la experiencia, viendo los resultados, te va a dar poco a poco la sensibilidad de tomar decisiones sin hacer cálculos. Como yo les digo, mucha gente nos toca hacer guardia. Y si te llaman del campo, estando tú de guardia, el que te llama del campo te va a explicar, a empezar a decir un poco de cosas y explicar un poco de cosas que están allá. Y mientras él te está explicando, tú tienes que estar analizando lo que está diciendo. Porque una vez que te termine de hablar, él te va a preguntar qué hace. Y tú no le puedes decir, no, déjame ir un momentico a la oficina a buscar las ecuaciones para hacer los cálculos. No. Tienes que tomar una decisión. Y una decisión que tiene que tener cierta base en función de experiencia. Por eso es que a ti no te dejan solo de guardia si no tienes suficiente experiencia. Cuando tienes experiencia, te quedas solo y arrastras con los malos. Bueno, no es para susto, pues te digo, es cuestión de cada quien tratar de ponerse, entender que necesita conocer aquello con lo que trabaja. Entenderlo. Las ecuaciones son una herramienta, no son. Si yo leo un concepto sobre algo, yo tengo que verlo, tengo que entender lo que significa. No tanto matemáticamente. ¿Qué significa? ¿Qué es? Puedo saber cuáles son las formas matemáticas de expresarlo, pero ¿qué es? Es lo que tengo que entender. De esto vamos a tener una sesión en WhatsApp que podemos tener más, discutir mejor sobre este tema y otros. Entonces, ¿cómo se sienten? ¿Qué les pareció? ¿Algún comentario? ¿Aló? ¿Está Gismel? Hola, profe. Bien, ¿cómo ¿Sí te me va? escucha? Sí, sí te Ah, oigo. ok. Isaac,
Profe, la verdad me gustó mucho la clase. Lo único malo es que no pude escucharlo del principio. Bueno, esto debo subirlo hoy. Que yo sé que estaba hablando sobre la porosidad. Sí, de la porosidad y otras, Ajá. o sea, de lo que son las propiedades como tal de la roca. Pero sí, empieza con un ejercicio que tiene que ver, asociar la porosidad con otras cosas y de saturación. No, yo voy a ver si puedo esta noche subir los dos, esta reunión, para que Ah, la tengan bueno. disponible en la plataforma. Profe, disculpe mi ignorancia, lo que pasa es que yo no manejo mucho Zoom. Cuando dice subir la clase y eso, ¿a dónde la sube? ¿Cómo consigo la información? Porque la verdad es que nunca la he descargado. Están, No, los videos están montados en la plataforma, en la Zoom, plataforma. ¿sí? ¿En qué parte? Ajá. Sí, ahora me En, perdí ca- más. en cada unidad, sí, o ¿Ok? sea, si tú entras a la plataforma y te vas por lo menos a capítulo 1, unidad 1, te vas a la Ok, parte de abajo, espérenme un poquito, ya va. donde debería aparecer el logo de la actividad, por lo menos de 10%, 20%. Ahí están las invitaciones a las reuniones y están los videos. Sí, están todos, profe. Bueno, disculpe que ponga el video. No sé ahora cómo cambiar la pantalla. Ahí. Yo estoy en línea, disculpen la ignorancia, lo que pasa es que yo no manejo poco Zoom. Y No, ajá, ahí tranquilo. pero me meto y dice unidad 1, dice concepto, y automáticamente me aparece la información, pero en ningún momento me ha aparecido las clases, ni el link para ver las clases. ¿Será que Bueno, yo tengo la o sea, tú plataforma? tienes un problema fuerte déjame hablar con Faride, con la profesora Yo te Faride, lo puedo pasar también. Ah, qué ok. pasa, a ver qué Debe pasa. tener por lo menos por ahora, y ahí yo, bueno, ahora sí, usted, profe, dígame cómo hago, con quién tengo que hablar entonces, porque por lo que veo y por lo que he escuchado, tengo varios problemas en la plataforma. Pero las clases están subidas en YouTube. El También, profesor podría pasar el link de las clases de YouTube en el grupo. Ajá, Ay, también.